Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad y llevarle a ustedes la información de esta política más cercana, aquello que ustedes mandan más información es nuestro objetivo. Hoy vamos a centrarnos en el municipio de La Villa Ingenio en esta primera parte y para ello tenemos con nosotros como invitada en los platós de Canal 4 TV a su alcaldesa, doña Ana Hernández, del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad que muy bien, contenta, trabajando, que es a lo que uno viene a trabajar, feliz, con un presupuesto ahí caminando, con muchos ideas para poner en práctica, pero sobre todo muchos proyectos ya comenzando a realizarse. Pero estamos en una era en la política y sobre todo en la política municipal, que es la primera que siempre hemos dicho, el primer frente en la política donde se le da respuesta a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos de a pie, son los ayuntamientos y estamos en una situación un poco atípica. Sí, y además no solo atípica sino dura. Está siendo una situación bastante complicada, las personas que ahora mismo están en ERTE, en paro, la primera puerta que toca, cuando tienen la necesidad, la puerta que toca es la del ayuntamiento. Estamos recibiendo muchísimas personas con necesidades que ahora tenemos que ir trabajando para ver cómo las vamos solventando. Estamos con ayudas, con planes de empleo. Pero bueno, que sí, somos la primera puerta a la que toca el ciudadano es el ayuntamiento, sí. ¿Cómo se ha llevado la gestión de este COVID por parte del grupo de gobierno? Muy bien, la verdad que en un primer momento fue muy de incertidumbre total, 2 días antes prácticamente de que se nos dijera que íbamos a tener un confinamiento total, ya nosotros habíamos previsto el cierre de todos los que eran las partes, sobre todo parques infantiles, precintamos todos los juegos que habían en la calle, juegos y todo lo que es el material deportivo que se usaba en la calle. Eso ya lo habíamos hecho 2 días antes. Formamos un equipo que le llamamos el ECOCO, el equipo de coordinación del COVID, y a partir de ahí fue trabajar, creamos una red de apoyo paralela para que pudiera trabajar, aparte de los servicios sociales, la ayuda inmediata, la inminente, ¿no? La de la necesidad de la comida, porque no tenían nada en sus domicilios y necesitaban, a lo mejor económicamente no podían salir a comprar. El tema de los supermercados también, muchos no llevaban las compras a domicilio, con lo cual hicimos esa red de apoyo y se trabajó en equipo durante muchos meses hasta que ya empezamos a recibir de nuevo al personal dentro del ayuntamiento, a hacer ese teletrabajo que todavía hoy estamos haciendo, llevándolo a cabo sin parar prácticamente ni un segundo. Una de las decisiones que ustedes tomaban, y yo creo que ahí debía haber habido en la toma de esa decisión, pero que fuera no unánime, pero que marcara unas directrices por parte del gobierno, ¿no? Ustedes tomaban esa decisión de decir, vamos a cerrar los parques, vamos a cerrar las instalaciones deportivas. En un inicio había otros municipios que sí lo tenían abierto, por lo cual recibieron esas críticas, pero después ese cierre de parques e instalaciones deportivas pues fue extenso en todos los municipios, así que claro, pero no tenía que haber habido una coordinación por parte de todos los, podemos decir, por parte del gobierno que marque las directrices, pero que puede llevarlo. Yo entiendo lo que dices. Podría ser, sí, a lo mejor en un futuro, si vuelve a ocurrir algo similar, ya estamos preparados. En ese momento yo creo que no estábamos preparados para ver lo que lo que se nos venía encima. Nosotros incluso a día de hoy hacemos reuniones de la Comisión Insular de la FECAM, nos intentamos poner de acuerdo en muchas sobre todo en Gran Canaria, ¿no? Para tomar decisiones conjuntas o por lo menos que sepamos un ayuntamiento que está haciendo el otro, y eso lo estamos haciendo ahora. Pero en aquel primer momento, Paco, yo creo que hubo mucha incertidumbre. No se sabía qué iba a pasar, era una cuestión de 15 días, de un mes, y ahí fuimos trabajando, viendo lo que estaba ocurriendo a nivel nacional o escuchando la televisión, llegando continuamente decretos que teníamos que interpretar. Entonces yo creo que
Algunos ayuntamientos fuimos muy estrictos, otros fueron menos estrictos, luego ya tuvimos que caminar todos. Pero, todos estrictos. Sí, todos estrictos, correcto. Sí, pero al principio fue incertidumbre, es desconocimiento. Yo creo que fue ahí un poco ese. Pero usted cree más que es desconocimiento o yo la achaco más responsabilidad, así de claro. Oye, no sabemos lo que está pasando, estamos viendo cómo está evolucionando esto, pero mire, hay un dicho que está claro y en sanidad lo utilizan mucho, que es más vale prevenir que curar. Pero eso lo podemos decir ahora, Paco. En este momento, como se suele decir, a toro pasado, las cosas vemos que teníamos que haberlas hecho de otra forma. Pero en aquel momento, yo te lo digo a mí, en mi caso personal, ¿no? En aquel momento yo me senté delante de un grupo de técnicos para decir, ¿qué hacemos? Vamos a tomar decisiones, son duras. Claro, nosotros no podíamos ir más allá, cerrar como se cerró todo, era y ya hoy lo estamos viendo, un problemón enorme, porque económicamente nos íbamos a ver todos afectados, y ahora lo estamos viendo. Entonces, sé por el camino que me preguntas que podría haber. Estamos hablando de espacios públicos, fíjate, estamos hablando de espacios públicos, sí, estamos hablando de espacios públicos y aún hoy todavía no todos estamos de acuerdo en todo. ¿Usted no cree que la inmensa mayoría sí está de acuerdo? Ahora mismo sí, ahora mismo sí. En aquel primer momento no, en aquel primer momento no es lo mismo pensar en una ciudad como Las Palmas que pensar en un municipio como Ingenio. No se piensa igual, la población es mayor, los problemas que te van a ocasionar son mayores. Yo no me atrevería a decir que hubo descoordinación. Hombre, a lo mejor la palabra descoordinación es muy dura. Es que yo entiendo cuando un ciudadano dice, oye, pero es que si, voy a poner ejemplo, ¿no? Si en el municipio X puedo ir al parque y puedo utilizar las instalaciones deportivas, las canchas deportivas, que son abiertas, y en mi municipio no, ¿qué pasa aquí? Al final el propio ciudadano incluso agradeció esa medida, porque la pandemia, los contagios en otros municipios donde sí se abrió esa mano, pues oiga, sí, se evolucionó. Pero después, al principio, y te lo digo, por ejemplo, nosotros con la playa nuestra es pequeña, no tenemos mucho litoral, y la crítica era ¿por qué se cierra la playa? Pues si la playa ir a bañarte y tal, o sea, era una crítica continuada con respecto a muchas cosas. Hoy en día, nosotros seguimos teniendo las duchas de la playa cerradas. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dice que tenemos que tener desinfección continuada según el uso que se use. Otros ayuntamientos lo tienen abierto, sin esa desinfección continuada. Entonces, ¿quién está haciéndolo bien? Entendemos que nosotros, porque estamos cumpliendo estrictamente lo que se nos establece. Por supuesto. Eso lo entendemos. ¿Por qué? Porque hay aparentemente menos contagios. Sin embargo, los contagios están siendo en otros lados. Y seguimos teniendo contagios. El Ingenio tiene contagios. Nos guste o no nos guste, ahora mismo estamos a 20 personas con COVID, sí, que en relación a 32.000 casi habitantes que tenemos, no es nada. Pero estás ahí con esa cosa de, ¿y si abrimos y nos pasa algo mayor? Entonces, hoy en día yo creo que lo vemos desde otra perspectiva. Si ocurriera algo similar o igual de grande en el futuro, sabríamos cómo actuar de inmediato, pero en aquel momento yo creo que hubo mucha incertidumbre. Doña Ana, de esa situación, de cómo lo hemos visto, y usted acaba de decir incluso los ERTE, donde hay muchas personas, en este caso porque vivimos de la mayor industria que es el turismo, y quiera o no quiera, de todos los municipios, hay muchas personas que trabajan en el sector turismo. ¿Qué medidas tomaron por parte del grupo de gobierno en el municipio de la Villa Ingenio? Medidas económicas, sobre todo para hacer frente al pago de impuestos. Bien, nosotros desde siempre tenemos unos impuestos muy bajos. Nosotros el IBI, por ejemplo, lo tenemos al límite mínimo establecido, o sea, no podemos bajarlo más. Tenemos además el tema de todo lo que son licencias de apertura, de todo lo que es bares, cafeterías, terrazas, puestos de distintos pues, barracas o puestos de fiestas, todo eso llevamos muchos años sin cobrar nada, los tenemos exentos.
Eso hace ya muchos años que Vaya, año hombre, tras año... Caramba, otra sorpresa que nos llevamos. Pues sí, año tras año lo vamos renovando esa exención. Con lo cual no se paga por eso, por lo tanto ahí difícil podemos hacer, algo que no paga, pues no podemos quitártelo. ¿Qué es lo que se ha establecido? Pues se ha propuesto ayudas a todo lo que son autónomos, pymes, pequeños y medianos empresarios. Se ha puesto del presupuesto municipal 150.000 euros exclusivamente para la entrega de esas ayudas a pequeños y medianos empresarios, autónomos, y además todo lo que es el aplazamiento de cualquier tipo de pago de impuestos que sean posibles aplazar. Estamos pendientes también de revisar todos los cánones, el canon de las estas empresas que tienen varios restaurantes, cafeterías, que son concesiones administrativas, perdona que no me salía la palabra, las concesiones administrativas. Estamos en el estudio de ver cómo jurídicamente le podemos quitar también esos cánones, ¿no? En principio hemos intentado hacer ese tipo de ayudas, poner también todos los planes de empleo necesarios para poder darles trabajo, porque no es solo la cuestión de ayudas económicas en un momento puntual o de quitar un impuesto en concreto, porque los impuestos no se pueden quitar, en todo caso sería un tipo de abono. Más que eso es ayudar con puestos de trabajo, que trabajen 6 meses, un año, que puedan luego tener ese paro. Entonces hemos cogido todos los planes de empleo que se nos ha podido presentar. Estamos trabajando en un nuevo plan de empleo propio del ayuntamiento, que a ver si lo sacamos ahora, porque tenemos un superávit bastante importante que llevaremos ahora a aprobación al próximo pleno. Y aparte de eso, del EDUSI, la inversión que tenemos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que se nos concedió 4 millones y algo para desarrollar en 4 años, hemos utilizado la parte que en principio iba a ser la última, la final, pasarla para intentar hacer también un plan de empleo de grandes, en este caso de bastante importe, para poder coger el mayor número posible de personas desempleadas del municipio en comercio, turismo, en esa zona que es donde nosotros podemos desarrollar el EDUSI. Estamos intentando activar el municipio, más que ayudas puntuales, activar el municipio. Y así estamos trabajando. Pero para diseñar un presupuesto, por ejemplo el del 2021, venimos arrastrando el 2020 con esa incertidumbre, porque vamos que también en cascada la inversión que puede venir de otras instituciones pues se va a reducir porque no hay ingreso. Vale, nosotros y ahí hay una incertidumbre. Eso lo vamos a tener para el 2022. Ahí sí que vamos a tener a lo mejor algún pequeño bajón importante, es lo que entendemos. El 2021 hasta ahora, gracias a las aportaciones que han venido de Europa, de España, nuestro presupuesto se ha mantenido, incluso ha crecido un poco, creció en 800.000 euros con respecto al año anterior. Ahora mismo estamos trabajando con un presupuesto ya aprobado, 2021, presupuesto aprobado, de 31.600.000 euros para el municipio. Y aparte de eso, aprobaremos en el próximo pleno un superávit superior a 5 millones de euros. Pero es que además el Ayuntamiento de Ingenio tiene un remanente de tesorería de más de 23 millones de euros, con lo cual significa que podemos estar medianamente tranquilos por ahora, porque podemos seguir generando economía. Así que ahora mismo el municipio de Ingenio no se tiene que preocupar. Nos tenemos que preocupar porque la población tenga empleo, pero no en sí en cuanto a las inversiones que pueda tener el ayuntamiento. Entonces lo que hemos destinado, la mayor parte del dinero, lo hemos destinado a todo este tipo de cosas. Desarrollo de nuevos contratos, por ejemplo el que sale ahora de limpieza viaria, que está empezando, se comenzó ahora el contrato. El expediente comienza ahora, tardará todavía unos mesitos, en el que hemos ampliado el número de empleados de las personas que van a estar en la limpieza viaria. Hemos utilizado también la ampliación de conductores, maquinaria en condiciones para que sean una maquinaria eficiente y que realmente esté dentro de lo que todos estamos trabajando, que sea sostenible.
todo ese tipo de cosas es lo que nosotros estamos un poco invirtiendo. Y trabajando, Paco. Así, es que cuando iniciamos la entrevista, ahora la puedo ir entendiendo, con esa seguridad, estamos bien. Claro, estamos bien, sí, no nos podemos quejar. Sí es verdad que no nos podemos relajar, son dos cosas diferentes. Una cosa es preocuparnos y otra cosa es relajarnos. Nosotros tendremos que ver todas las inversiones que tengamos este año, trabajar todo lo máximo posible ahora que podemos tener disponibilidad económica, pero también tenemos que ver el futuro, y el futuro, el año 2022, barajar que no nos podemos gastar, por ejemplo, todo el superávit. ¿Por qué? Porque lo vamos seguramente a necesitar en próximos años, o no, las cosas cambian, vuelven a mejorar y nosotros seguimos incrementando en ingresos. Ahora mismo estamos trabajando se ha trabajado y se ha mejorado en la policía, por ejemplo, en entregarles determinadas herramientas que están facilitando pues una serie de sanciones que son sanciones tipo droga, de drogadependencia, a nivel ya más de aeropuertos, todo lo que son sanciones a niveles de velocidad, de altas velocidades, todo eso nos está dando un resultado bastante bueno. ¿Por qué? Porque antes hacías la notita y la ponías en el coche y ya tú ves, pero ahora no. Ahora se hace a través de unas PDA que automáticamente van directamente hacia donde tiene que ir, que es a tráfico, y se regula todo mucho mejor. ¿Qué hacemos con ese tema? Pues bueno, pues estamos viendo que de esa cantidad económica que se puede estar recaudando, poner en marcha otras cosas positivas a nivel de escolares, de temas posiblemente de mejorar la educación, todo ese tipo. Vamos a intentar hacer que esa inversión económica que hay por parte, esa recaudación económica que hay por medio de sanciones, vayan a una parte positiva que es la educativa. Ahí estamos trabajando también. Y que nadie se le... Porque a veces decimos, oye, es que parece que quieren recaudar a través de las sanciones. Oiga, mire, si el disco dice 80, no vaya hasta 100 porque sabe que está infringiendo. Se han cogido, hay datos que además son bastante importantes. En zona de circulación a 40, que además en este caso el radar pone siempre 10 kilómetros más, coches a 105, 107 de velocidad. Y luego resulta que, pues en algún caso, pues con drogas o ha consumido estupefacientes, etc. Pues seguro que los ciudadanos y los vecinos y vecinas del municipio de La Villa de Ingenio se le agradece, ¿no? Porque cuando hay un control y hay seguridad, pues fíjese usted por dónde, y eso agradece a los cuerpos de seguridad del Estado, están velando por la seguridad de las demás personas. Pues sí, que eso es lo que tenemos que analizar. En este caso sí, tenemos que pensar que no es un afán recaudatorio, sino realmente en este momento estamos controlando la seguridad del municipio. Que eso lo agradece también los vecinos y vecinas, así de claro, porque la verdad que lo cuando agradece, vemos que hay personas que van en mal estado conduciendo con alcoholemia o droga, la verdad que nos jugamos la vida los que vamos bien. Sí, normalmente tienen otras repercusiones porque y demandamos eso, incluso demandamos la sociedad lo demanda esos controles. Pues en higiene estamos trabajando en eso también. Hombre, eso es positivo, sobre todo, pues sí. Oye, me ha dejado usted con una buena sensación, ¿no? Fíjese por dónde, cuando estamos hablando de que por estas medidas para ayudar a los sectores, pues se han ampliado las terrazas y demás, y se está ayudando y ustedes van por delante. Nosotros quisimos además... Sigue ayudando anteriormente al sector. Quisimos, en este caso desde Desarrollo Local, se decidió que teníamos que ayudar a todos los comerciantes. En un primer momento no lo hicimos incluso antes, porque nos sentamos en el seno de la FECAN, en esta comisión insular de la FECAN, y hablábamos de intentar no poner, de no hacer que cada uno decidiera por su cuenta, sino que todos decidiéramos en conjunto. Ahí también se vio las dificultades de la decisión en conjunto. No es lo mismo, como decía antes, un ayuntamiento como Las Palmas de Gran Canaria, como Telde, como Ingenio. Es decir,
son ayuntamientos con una dimensión de población mayores que se tienen que tomar las medidas desde otro punto de vista, y lo entendemos, ¿no? Entonces ellos, las grandes ciudades o las ciudades están tomando a lo mejor algunas decisiones que los municipios no las estamos tomando, o al revés, ¿no? Entonces, en este caso, el municipio de Ingenio, además de pertenecemos a la mancomunidad, y decidimos, en el caso de Agüime, Santa Lucía, Ingenio, de tomar esa decisión de mantener esas mesas adicionales que habíamos podido posibilitar, incluso a la restauración que no tenía en su momento una terraza, ni la tenía, utilizar los espacios públicos en lo que es la calle, un par de aparcamientos, darles esa posibilidad de montar una serie de mesas en la calle, y así lo hemos mantenido, aún cambiando a nivel 2, por lo tanto ahora tienen dentro y fuera el servicio, con lo cual podemos intentar ayudar un poco más a todas esas personas. Estamos intentando hacerlo desde el principio, también lo hicimos con los centros deportivos. Ahí sí es verdad que hubo menos, ahí sí que no llegamos ninguno de ellos llegó a pedir esa posibilidad, porque a lo mejor eran más difíciles para ellos. Le habíamos ofrecido la posibilidad de hacer ese deporte al aire libre de los centros deportivos en la Plaza de la Candelaria y en el Parque de la Esperanza en Carrizal, y en un primer momento lo ofrecimos, pero no llegamos a dar ningún permiso, porque se pasó inmediatamente al nivel 2, y al nivel 2 podían abrir sus centros, entonces se mantuvo ahí. Pero si volviéramos a pasar a nivel 3, ya lo tenemos establecido para que los centros deportivos puedan, en determinadas zonas en la calle, puedan usarlo, espacios públicos puedan usarlos para hacer deporte, y así esos centros deportivos no tienen por qué cerrar. Cierran, sí, la parte interior, pero pueden seguir haciendo dando sus clases de gimnasia. Todo eso, intentar facilitar a la población que haya movimiento, economía, es que si no se nos muere el municipio. Pero fíjese por dónde, y usted, yo lo viví en primera persona, porque cuando hablo con conocimiento de causa. He acudido a una feria de kilómetro cero, donde están los productores de productos de la tierra, pero la verdad me llevé una grata seguridad, así de claro, ¿no? Y cuando uno acude a estos eventos, acude ya con seguridad, porque existe la certidumbre de un evento, de decir, oye, pero transmitían esa seguridad de ir tranquilo y disfrutar, porque cuando acudimos es a disfrutar. ¿Cómo organizaron ese evento? Y de aquí quiero felicitar a todo el grupo de personas que llevaron a cabo esa feria de kilómetro cero, porque la verdad me sentí muy seguro en ella. Sí, fue además de las primeras que se hizo cuando estábamos con toda esa incertidumbre. Verdad que la empresa que la organizó es una empresa ya con un nombre bastante importante, y ellos son expertos en este tipo de desarrollar eventos, ¿no? Y en este caso desarrollaron un evento muy bien organizado, muy seguro, con una garantía y una calidad muy buena, y a partir de ahí tenemos claro que se pueden hacer muchas cosas, nosotros también decidimos que la carpa se volviera a poner, aunque no tuviéramos ni la Candelaria ni los carnavales, se pusiera en la plaza. Hicimos algún que otro evento en ese espacio, hasta que ya después definitivamente empezaron desde Sanidad a suspendernos a no aprobarnos los proyectos que presentábamos, y entonces ya se han dejado de hacer. Pero bueno, no nos vamos a quedar quietos. Si le hace falta un certificado, yo se lo firmo, porque la verdad, a Sanidad digo, porque me sentí muy seguro. Me cuidaron. Sí. Se lo puedo decir a Sanidad. Sí. A mí me cuidaron. Sí. Me cuidaron, porque el control de temperatura, el control de, oye, me puede dejar su número de canalidad, su número de teléfono, el circuito, cómo se iba desarrollando, la verdad que fue exquisito, y fue una experiencia de consumir productos de la tierra, de los productores en kilómetro cero.
Yo me di un par de vueltitas al coche para llevármela, pero no podía con él. La verdad que sí, eso necesita, es una terapia, así de claro, sí. Una terapia de después de quedarnos en casa. Una ayuda para ellos, porque al fin y al cabo lo peor que lo están pasando son en esto. Yo creo que incluso los peores, bueno, ahora porque los supermercados están abiertos y han vuelto, pero es que son los peores que están pasando, porque los hoteles están todos cerrados. Doña Ana, no. Estamos con el productor y nos explica. No, me refiero que ellos puedan todavía vender algo al supermercado, pero el problema es que ellos vendían a los hoteles, y esos hoteles cerrados, esa cantidad de fruta o de verdura que no han podido vender, lo único que tienen es intentar sacarla con este tipo de ferias, porque es que si no, no salen adelante. Y son ferias educativas, ¿eh? Sí. Así de claro, ¿eh? Yo me encanta ahí porque se desviven los productores en explicarte de dónde es la naranja, o de dónde es la mandarina, o dónde es la miel, o dónde es el vino, cómo lo elabora. La verdad que es grato porque estamos aprendiendo, ¿eh? Desgraciadamente perdimos ese conocimiento, porque yo por lo menos, yo me crié en tierra y mi madre tenía, bueno, yo recuerdo de pequeñita ver cómo mataban un cochino y cómo vivíamos, se vivía de otra forma. Mis hijos a lo mejor lo han podido vivir un poco porque seguimos viviendo en una zona no rural, pero sí una zona que de pueblo. Pero la ciudad es muy difícil encontrar que hasta te puedas sal, encontrar. Sal. Sí, así, sí. La verdad que sí. La verdad que fue muy grato. Estuvo bonito, estuvo bien y muy bien organizada, sí. ¿Proyectos? Proyectos muchos, ya te digo, tenemos el EDUCI. Realmente nosotros lo que nos planteamos desde el principio de la legislatura, dijimos, los primeros años los vamos a destinar a finalizar todo lo que tenemos a medio. Hay muchas cosas a medio. Entonces, hacer cosas nuevas cuando tienes todo a medio, estábamos ahí un poco... Eso se llama responsabilidad. Bueno, pues eso es lo que hemos decidido y estamos en ello. Hemos tenido que tomar una decisión muy fuerte, muy dura, de cerrar los 2 teatros del municipio. Ahora mismo tenemos los dos teatros cerrados, el Centro Cívico y el Federico García Lorca. Es una decisión dura porque no puedes hacer nada culturalmente, pero lo que teníamos que hacer, tenemos que ponerla al día y ahí estamos. Prácticamente en nada se abrirá el Federico García Lorca. Teníamos también que reestructurar todo el tema de las bibliotecas. Hoy en día no tenemos tenemos las 2 bibliotecas cerradas, tenemos puntos para hacer salas de estudios, pero también con la visión esa de ponerlas al día con todo lo que tenía que tener para que estén legalmente abiertas, y con eso tomamos unas decisiones importantes. Quitar la mediana de Carlos V, que nos costó también un poco un poco de disgusto, que luego se vio que cumplíamos con todo lo que era el terminar en tiempo y forma. Empezaremos dentro de poco también con la zona sur del Burrero, que es un proyecto que lleva ya más de 10 años rondando. Ahí está a medio lo que es el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Ingenio. Empezaremos dentro de poco, pero sobre todo nosotros tenemos que desarrollar el EDUCI. El EDUCI, lo vuelvo a repetir, es una estrategia de desarrollo urbano sostenible que se nos concede, una subvención que se nos concede desde Europa con un proyecto importante, se llama Ingenovo. Con eso vamos a ir, son 2 zonas las que se nos confirmaron. Una parte es toda la parte de la Cuesta Caballero, que viene desde Sequero hasta Cuesta Caballero. Son a lo mejor las zonas más depresivas que tenemos en el municipio, así como una parte también de La Jurada, y ahí estamos desarrollando todos los proyectos. Ahora prácticamente se sacarán una parte importante, casi 2 millones de euros en este año, con los proyectos que se están gestionando allí. Y luego el tema de vivienda y la conexión a carreteras. Vivienda, ahora mismo ya tenemos confirmado la construcción de 37 viviendas, de ellas 16 comenzarán en breve, a lo mejor finales de año ya tendremos las primeras casas construyéndose en suelo cedido por el ayuntamiento, y tendremos la siguiente fase en lo que esta fase en concreto se hará en la zona
Barrio del Cristo, las otras 8 más se harán en la zona del Sequero y luego en la zona de Carrizal, que se harán en las 16 restantes, 16 no 13 restantes, que también es terreno cedido por el ayuntamiento, tiene que ser así. Aparte, bueno, también tenemos 2 ARRU, dos áreas de rehabilitación y reforma de lo que son las casas, edificios sociales, concedidos también por una parte por el Cabildo, que se está actuando, empieza a actuarse también en el Sequero, y hemos ido a hablar, estamos pendientes a ver si se nos confirma ya el más importante que necesitamos, que es el de la Cuesta Caballero. Ese está valorado en unos 5 millones de euros. En eso estamos. Segunda fase de la circunvalación Carrizal Ingenio Agüime y la conexión a la Gran Canaria 1, que bueno, ya en poco se hará el estudio de esa conexión, porque bueno, o sea, es que estas cosas son a largo plazo, ¿no? Y así estamos con esos proyectos importantes, una nueva biblioteca, esperando ya próximamente a que se empiece con el proyecto de la residencia de mayores, que tendrá también una inversión de más de 9 millones de euros desde el Cabildo, que ya está aprobada, está en licitación el proyecto, hay que primero comenzar con el proyecto y luego ya el comienzo de la obra. Así estamos, hay muchas cosas en medio, Paco, muchas. Tenemos, vamos. ¿Esto de estar parado? ¿No estamos parados? No, no hemos parado ni un segundo, nosotros no hemos parado, para nada. Nosotros hemos seguido creciendo, trabajando, la población ha crecido, hemos pasado de 31.200 habitantes que teníamos en el año 2019, actualmente no será la cantidad que sale, porque sabes que eso se controla de un año a otro, pero actualmente a día de hoy hay 31.957 habitantes, con lo cual ya es casi rondando los 32.000 habitantes, o sea que estamos creciendo. Y bueno, no sé si alguna cosa más hay por ahí que se me pueda escapar, pero sí estamos... Es que ustedes lo que están invitando a que la población se instale en Ingenio, porque me está hablando usted de algo que todos los... Mire, si lo que usted me está diciendo se lo transmitimos, porque en los municipios, por ejemplo, en Mogán o en San Bartolomé o en cualquier otro municipio, esa promoción de vivienda, es que lo demanda, sobre todo los jóvenes. Sí, yo creo que hay se construirán bastante vivienda. Creo que el Gobierno de Canarias está haciendo una buena labor en ese sentido. Se ha planteado que hay 2 cosas importantes. Una parte importante, que es la construcción de nuevas viviendas, pero sobre todo de alquiler social, que es lo importante, no solo de compra, sino de alquiler social. Y luego la rehabilitación de todas estas viviendas que se han quedado también en muy mal estado y que... Pero a través de todo esto hay un trabajo que es el trabajo de una gestión de un ayuntamiento, de poder acoger... Los proyectos que se presentan, sí. Podemos decir, sí, vamos a rehabilitar vivienda, pero hay que tener en marcha esos proyectos para pedir esa ayuda, para que vengan esas inversiones y demos confianza a que sigan viniendo más inversiones. Sí, porque... De hecho, las primeras construcciones que se van a hacer en Ingenio no es suelo cedido en esta legislatura, es suelo cedido hace ya unos años que se han quedado ahí, estaban ahí, como ningún gobierno de los que han estado han reactivado ese plan de viviendas hasta ahora, que ya se ha reactivado, y por lo tanto se han quedado los terrenos ahí cedidos, pero sin haberse hecho nada. Ahora, precisamente al reactivarse ese plan de vivienda y nosotros haber cedido hace tiempo esos terrenos, hoy se puede construir ya rápidamente. Pero eso es cederle el terreno para que haya vivienda para la inversión, podemos decir, hacia la sociedad. Correcto, la inversión es siempre para la sociedad, porque en este caso en concreto va a ser además de alquiler social. O sea, cuando estamos acostumbrados a la especulación del terreno, también. Porque es el pan nuestro de cada día. Sí. No, en este caso estamos poniendo todo lo que nosotros podamos para los terrenos que nosotros podamos ceder para la construcción de viviendas. Eso es importantísimo. Y ahí, no solo con la construcción, sino intentando que edificios que se han quedado sin construir porque las empresas han fracasado, intentando que esos edificios podamos ver si de alguna forma se puedan comprar para finalizarlos. Ahí también tendría que ser una inversión, por supuesto, del Gobierno de Canarias, ningún presupuesto
municipal puede absorber esas inversiones tan grandes, ¿no? Porque si dedicas 4, 5, 6 millones de euros a una cosa en concreta, el resto de... Sí, pero en esas inversiones, por lo que estoy viendo, usted le está allanando la inversión y le allanamos, sí. Y no puede haber, es que no hay proyectos para poder poner esa inyección de inversión por parte del gobierno de Canarias, porque usted le tiene en la vuelta cogida. Nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo en muchas cosas, ya desde la legislatura pasada ya se trabajaba y continuamos, es decir, ahora mismo la idea es, hacemos proyectos aunque no salgan, o sea, hacemos proyectos y los guardamos en un cajón, que cuando tengamos la posibilidad de sacarlo, para poder, porque llega dinero, ¿no? Y el que llegue, vamos a suponer, ahora dentro de poco vendrá mucho, eso se habla, ¿no? De todo el dinero que viene de Europa. Si tú no tienes los proyectos preparados inmediatamente para poderlos presentar, te quedas fuera de eso. De hecho, se está trabajando desde también... ¿Qué ha pasado en varias administraciones cuando se ha tenido que devolver incluso ese dinero? Sí. Por falta del proyecto. Y te digo más, hace poco tuvimos una reunión en el Cabildo de Gran Canaria, estábamos hablando de los planes de cooperación y un poco para plantear, pues bueno, porque teníamos varias cositas ahí que teníamos que terminar y que se nos ha quedado a lo mejor retrasadas por temas de empresas que no nos han respondido como tenían que haber respondido, o en el caso del puente del Burrero, que se nos ha quedado retrasado porque encontramos un cable de media tensión, había que modificarlo, moverlo de sitio, esperar por industria que nos autorizara, luego la empresa que lo moviera, luego Endesa, que es la que tiene que moverlo. El caso es que se nos ha pasado de año y teníamos que responder, ¿no? Nos sentamos con el técnico y con el responsable del Cabildo, en este caso con Carmelo Ramírez, para ver todos los temas de ingenio, y cuando nos dice, pero es que ustedes tienen todo hecho, ustedes no tienen problema, es que la mayoría pero muchos ayuntamientos tienen el dinero, pero no tienen ni siquiera comenzado el proyecto, ustedes ya están finalizando los proyectos, o sea, prácticamente todo lo tenemos eso se llama gestión, doña Ana. Gestión, trabajo, responsabilidad, compromiso, preocupación por el pueblo. Eso se llama todas esas cosas. No yo, el equipo, todo el equipo. Yo tengo un equipo muy bueno trabajando conmigo. Hemos visto un gobierno, un pacto de gobierno en el municipio de La Bella Ingenio estable. No se ha habido nada de... Es estable, tenemos nuestras diferencias, no te digo que no. Es verdad que hay muchas veces... Mire, si no hay diferencia, esto es me que aburre. sería... Una cosa es diferencia porque siempre tiene que haber, porque hay diferentes puntos de vista. Y estaría mintiendo, porque efectivamente, estaría mintiendo. Y es bueno, es sano que haya diferencia. Sí, es sano porque además yo puedo tener una perspectiva, el Partido Socialista puede tener una perspectiva, Nueva Canaria otra, Unidas Podemos otra, Grupo Sureste otra, pero la ponemos en común, podemos tener diferencias. De hecho, no hace mucho tuvimos una diferencia en cuanto a la forma de votar de una propuesta del Partido Popular en cuanto a lo de Carlos V. Y en un pleno se dejó hablar a todos los partidos, que cada uno expusiera su opinión y que votaran como quisieran votar. Todos votaron como quisimos votar. En ese momento, división, que si hay división en el pacto, no. Lo que hay es democracia y libertad para en un momento determinado en lo que no vamos a poder ponernos de acuerdo. Yo no te puedo exigir a ti que votes lo mismo que yo quiero que votes. ¿Por qué? Pero tampoco me exijas tú a mí. Pero podemos llegar a un acuerdo que es lo que valora la ciudadana. Exactamente, entonces en un momento determinado no llegamos a ese acuerdo explícito y completo de tal, vamos a plantear las ideas de cada uno de nosotros y votamos, no va a pasar nada. Eso es lo que enriquece la política. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros al principio, como todo, ¿no? Somos 4 partidos políticos en los que también yo era novata en todo lo que es la... Yo soy novata, que yo solo llevo 4 años. Y ya que dirás, menos mal que es novata, me está poniendo sobre la mesa todo esto. Bueno, imagínese si lleva años en la política. Sí, yo llevo 4 años de la legislatura pasada como concejala de Hacienda y 2 años, que no llevo todavía los 2 años como alcaldesa. Nunca antes había estado en política ni me había metido en todo este berenjenal.
Y entonces, bueno, al principio somos personas con un poquito más de inexperiencia en ese sentido, pero hemos ido adquiriendo poco a poco y salvando situaciones. Es que yo nunca, y perdone que se lo diga, doña Ana, yo no lo voy a nunca entender, porque cuando usted me dice a mí la inexperiencia, pero vamos a ver, tenemos que valorar la gestión, porque por mucho, yo sé de mucha experiencia, pero mire, es que no mueve ni un folio, es que no, para pasar una hoja es una legislatura, para pasar la hoja. Pues ¿Por qué tenemos que valorar la inexperiencia? La sociedad lo que está valorando es gestión, y que me resuelvan los problemas, y que estén en esta sensación, y que nos responda, porque la sociedad lo que pide es una respuesta. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero por lo menos me respondió. Sí. Es algo que creo que nosotros tenemos claro, y una de las cosas más claras todavía, la atención directa al público y el paseo directo por las calles, pero no con una cámara detrás, sola o con alguien más, pero paseo en calle, ver en directo qué es lo que te están diciendo, que si aquella calle está de esta forma y aquella otra no, y responder en el momento. Eso todavía estamos ahí en el proyecto del plan de barrios, que lo tenemos ya trabajado desde el principio, pero las circunstancias nos ha llevado a desviar pues toda la atención con esto del COVID hacia otro lugar, pero ahora que ya volvemos otra vez a tener un poquito más de normalidad, más parecido a la normalidad, pues estamos otra vez con el tema de la atención directa al momento. Tú necesitas una cosa en concreto y yo te la puedo dártela en el momento, no esperar a años después. Eso es lo que estamos intentando también. Pues con ese mensaje nos quedamos. Doña Ana, ha sido un placer tener en esta casa, y la entrevista se nos ha ido como siempre veloz. Se nos quedan cosas en el tintero, todavía que vuelva nuevamente por esta casa, porque queremos conocer la gestión y sobre todo, principalmente, a los vecinos y vecinas del municipio de La Villa de Ingenio en primera persona de su alcaldesa, dando respuesta de la situación de lo que se está trabajando. Pues aquí estamos, Paco, cuando quieras, sabes que estoy... que desde que pueda vengo. A veces nos ha costado un poquito cuadrar una fecha, y lo entendemos. Porque bueno, hay un trabajo por medio. Pero nunca nos han dicho ni nunca se ha olvidado, sino siempre ha buscado un hueco en su agenda, y eso es de agradecer. Cuando hay una respuesta, lo vuelvo y lo repito, una respuesta. Perfecto. Alcaldesa, un placer tenerla en esta casa. Igualmente, gracias. Pues cerramos esta entrevista con la alcaldesa del municipio de La Villa de Ingenio, doña Ana Hernández. La verdad que es grato escuchar cuando un político nos transmite la gestión, el trabajo. Y fíjese por donde me dice, y es importante, tenemos en el cajón guardado proyecto, pero no porque no queremos que se duerma en el sueño más feo, sino cuando venga una inversión o hay una parte de dinero, que no se nos escape. Y esa es la reacción que tenemos que tener y valorar de los políticos para no perder esas inversiones en los municipios. Esa respuesta, y ustedes, por lo menos en esta ciudad de Telde, han tenido ustedes malos ejemplos, sobre todo en servicios sociales, cuando se ha devuelto hasta una partida de 500.000 euros, por no tener capacidad para gestionar. Y eso hay que valorar de los políticos. Cuando hay gestión, cuando hay diálogo, cuando hay consenso, cuando hay debate político, debate sano, debate de cambiar impresiones. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.